El periodista y antropólogo Jesús Raimundo está con nosotros. Bienvenido, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué significa para la fe del pueblo lambayecano la cruz que estaba en la gruta de Motupe? La cruz, en general, para los creyentes, significa el símbolo de la fe. La cruz en estos tiempos es también el perdón de los pecados, es la trascendencia de la vida, es la permanencia de una fe. Tomando en cuenta estos aspectos, para el pueblo, esta cruz muy sagrada, es una imagen muy sagrada, significa además, simboliza además parte de su vida, digamos, muchos milagros se han obrado a través de esta cruz. Los creyentes están cerca de Dios a través de esta cruz. Además, es como la renovación de la fe. Entonces, quienes han hecho esta mala obra, este robo, creo que no han tomado en cuenta la trascendencia que tiene la cruz, no solamente para el pueblo norteño, sino para todo el pueblo peruano. Más allá de la cantidad de oro que tenía esta cruz, es el madero. El madero es el símbolo que todos nosotros lo sentimos muy dentro. ¿Cómo surge exactamente la devoción de Motupe? La devoción de Motupe surge a finales del siglo XIX. La fe, la tradición cuenta de que existía un padre, el padre Abad, que lo llamaban el ermitaño. Era un ser muy misterioso en la zona, que estaba justamente en la zona donde está la gruta, y se dedicaba a diseñar esta cruz. De pronto el personaje desaparece del escenario, dejan de ver al ermitaño y deja la cruz. Pero la cruz llega a tener mayor presencia en el pueblo en el siglo XX. Tan es así que hoy la fe trasciende no solamente al pueblo norteño, sino al Perú y otros países. Ahora, el padre Abad trabajaba la cruz, es decir, fusionaba la madera, el madero con el oro. Él fue el quien talló estrictamente esta cruz. La tradición no es muy clara, digamos, la memoria colectiva no es muy clara. La versión que te estoy contando del padre Abad es una de las versiones, hay como 4 o 5 versiones. Incluso se dice que el padre Abad habría luego vuelto, después de 5 días encontraron el cadáver y no se encontraba en buen estado, luego resucitó. Es lo que cuenta la memoria colectiva. Claro. Sin embargo, él no puso el oro ni los metales preciosos. Ajá. Ocurre de que como la devoción es tan grande, las personas, los creyentes, ponían los cirios y las velas, y ya hubo un momento en que podía correr el riesgo de quemarse. Ante ese riesgo es que empiezan a poner la base con metales. Y los que han tenido cierta, digamos, como una expresión de su gratitud, o sea, por los milagros, así es, los que habían recibido milagros son los que llevan y van decorando a la cruz con estos metales preciosos. Muchas veces la forma de cómo tiene el material es de órganos del cuerpo, porque en esas partes del cuerpo, digamos, han recibido el milagro. A veces son de objetos o de materiales, de otros materiales terrenales, porque ahí han obrado el milagro, o sea, como que trasciende, ¿no? No solamente es el metal precioso. O sea, se ha ido construyendo con los años y con la devoción. Así es. Como también se ha ido construyendo, por ejemplo, la forma de la cruz, ¿no? Es muy conocida que tiene un manto. La cruz tiene 2 metros y 50 de altura, unos 2 metros de ancho. Es una madera muy fina, muy suave. No tiene nada de material áspero, y hay como una manta que tiene la cruz. Los fieles precisamente son los que han llevado estas mantas. Hay una colección de más de 300 mantas que han sido también tejidas con hilos de oro. Cerca de la gruta hay un espacio donde se conservan estas mantas y se van renovando cada cierto tiempo. Se dice que son de 30 a 40 mantas que se van intercambiando cada año. ¿Por qué razón la iglesia de Lambayeque, la iglesia de Motupe, no llevó la cruz a un templo? ¿Por qué se quedó en la gruta?
A ver, explícanos esa razón. Yo entiendo la razón, pero mucha gente dirá, bueno, ya era tan valiosa que hubo que haberla protegido mejor. Ajá. A ver, hubo siempre cierta polémica en torno a la cruz. Por ejemplo, en la década del año 70, el pueblo motupano señalaba de que la cruz no podía irse a Chiclayo. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban de las donaciones y de los obsequios que hacían los fieles y los devotos para construir el desarrollo de su pueblo. Los peregrinos le dieron vida. Así es. A Motupe. Así es. Y ocurre siempre eso. Cada vez que yo voy a un pueblo y le pregunto cuál es el mayor milagro que ha obrado el santo, el Cristo o la cruz, Virgen, dice, el desarrollo de mi pueblo. Ahí está el milagro. ¿Qué más necesitas tú para ver el milagro? Entonces, uno ni siquiera tiene que revisar los cuadernos donde se van poniendo los milagros, sino tú ves el pueblo, me dice, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años el pueblo era otro y hoy es otro. Entonces hubo ese tema por el manejo económico de las donaciones. Incluso hubo una disputa entre si debían enviar a un sacerdote a la gruta. Hacer una capilla Así es. En la gruta. Y entonces hubo una prohibición, hubo un tiempo en que no había un sacerdote. Eran los laicos quienes organizaban las ceremonias. Ahora, sí hubo una cruz paralela que era el peregrino. Esa cruz es la que está en Chiclayo. O sea, se hizo una réplica y se llevó a Chiclayo. Iba paseando por los pueblos, recorriendo los pueblos, y dijeron, bueno, y al final se quedó en Chiclayo, y esa es la otra cruz que se tiene, la de Motupe está ahí. Ahora, ¿por qué está ahí? Siempre se ha respetado el lugar donde se cree que es el origen. Y ha ocurrido siempre así, ¿no? Como el señor Coyurriti, por ejemplo, la imagen está en un nevado, ¿no? Y los peregrinos van hacia ese nevado. En este caso, la cruz está en el Cerro Chalpón, y hay que hacer el peregrinaje, ¿no? Que con los años ya se ha ido agilizando el proceso, las escaleras, las vías, los gobiernos locales han ido mejorando ese tema. Ya es otra, digamos, actitud de las autoridades. Entonces, en este momento no solo es la consternación de la fe y de los creyentes, sino también es quitarles el pan a toda una comunidad. Así es. El 24 de julio empiezan las celebraciones por la Cruz de Motupe. Es una celebración que empieza el 24, cuyo día principal es el 5 de agosto, pero la fiesta continúa hasta la quincena de agosto. Justo en la fecha principal es donde el pueblo motupano recibe esta ingrata noticia, despierta con esta mala noticia. Quizás los ladrones no han tomado en cuenta el significado que tiene la cruz, o han sido tal la osadía, digamos, la irreverencia, ¿no? de coger un madero que significa mucho para el pueblo. La cruz es muy milagrosa, precisamente porque los fieles han creído y creemos en la cruz, y esa fe es la que ha fortalecido y ha obrado los milagros. Como dicen en los pueblos, Motupe ya no es el mismo Motupe de hace un siglo, es otro el desarrollo del pueblo. Además se congregan muchos visitantes nacionales, extranjeros. Se vive mucha efervescencia. La celebración de la Cruz de Motupe, como muchas celebraciones, no solamente está cargada de la religiosidad, sino también de la gastronomía, de la música, e incluso hay festivales artísticos, corrida de toros, fuegos artificiales, bandas de músicos. Es una forma de renovar la fe que tiene cierta particularidad en cada uno de los pueblos, y en Motupe también lo tiene. Algo curioso de Motupe es que por la zona existe los curanderos en el trayecto. Incluso los curanderos cogen algunos elementos de la cruz de Motupe. Hay un sincretismo ahí. La mesa que tienen los curanderos donde ellos trabajan, hay símbolos y elementos, y más o menos esos símbolos también son los que han ido impregnando en la cruz. Su templo está en un cerro. Así es. Y está en una gruta natural, en un cerro. ¿Qué milagros famosos se le atribuyen a la Cruz de Motupe? Los milagros, no hay como un solo milagro, ¿verdad? Cada uno de las personas que van
en esa celebración tiene un milagro detrás. Entonces, digamos que cada una de las, incluso de los que han diseñado las mantas, tienen un gran milagro. Generalmente son milagros de salud, milagros de ubicación a un ser querido, milagros referidos a algún favor para alcanzar un logro en la vida, etcétera. En ese sentido es donde se han construido los milagros. Bueno, el milagro del desarrollo del pueblo también. ¿Cómo se siente ese pueblo en este momento, Jesús? Tú conoces, tú caminas, investigas precisamente la religiosidad popular. ¿Cómo se sienten los mutupanos en este momento? Yo me imagino que el dolor debe ser muy grande. La fe también se está alimentando mucho más. Yo creo que la cruz va a regresar. Quizás el tema del oro, la plata, ya no va a volver, pero siempre se ha presentado que las cruces han regresado a sus lugares y eso ha alimentado mucho más la fe. En ocasiones, a veces los pueblos, entre uno y otro pueblo, que consideraba que la cruz era suya, también las cruces viajaban, claro, ¿no? En esta disputa. Claro, pero siempre es distinto, volvían, ¿no? ¿no? Esto ha sido sí, un robo. Porque los que han robado no tienen la magnitud de lo que han hecho, y ante la presión popular, porque los pobladores ya se han organizado y están trabajando. Están buscando. Policía, sí, están buscando, la policía está trabajando. Incluso la autoridad local ha prometido, ha ofrecido una recompensa. Yo estoy seguro que la cruz va a volver y de que esta celebración va a ser muy diferente a otras y va a renovar la fe. Yo tengo mucha fe de que la cruz va a volver para estas celebraciones. Uy, que así sea, Jesús, por el pueblo de Lambayeque y por el respeto que se merece la fe, que realmente es increíble que se haya llegado a ese nivel. Hay un aspecto que nos debe enseñar también este hecho lamentable, es de que muchas veces las iglesias, las grutas, estos espacios religiosos no son tomados en cuenta como un gran símbolo de nuestra fe, nuestra cultura. Muchas veces cuando uno recorre están abandonados a la suerte de cualquier malhechor, ladrón que pueda robar. Yo creo que es hora de poder revalorar toda esta riqueza de nuestra cultura. Cuando uno va a las iglesias, encuentra en algunos pueblos incluso templos que están cerrados porque no hay un sacerdote, encuentra lugares que son milagrosos, donde obviamente llegan los creyentes, pero también puede llegar la gente de mala fe y puede para ellos no significar nada todos estos elementos sagrados que son para nuestra fe. Y creo que las autoridades también deben reflexionar sobre esta acción. Yo creo que este hecho en realidad está tratando debemos tomarlo como una alerta, como una llamada de atención. Yo creo que esta pérdida, este robo de la cruz, que estoy seguro que va a volver, está diciendo, oye, no abandones a tu fe. El pueblo está viviendo con mucha fe y tenemos que prestarle atención a estos espacios que son nuestra cultura. Son nuestra cultura, exactamente. Se ha atentado contra el patrimonio cultural esta madrugada. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a la pausa, vamos a regresar